Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, un abrazo enorme. Y si ya eres de la familia, qué gusto volver a verte. Hoy, amigos míos, nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades, específicamente en el universo de un hombre que ha robado suspiros en todo el mundo, el inigualable Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy vamos a romper el silencio, a desentrañar secretos, a revelar verdades que los dejarán boquiabiertos. Sí, como lo escucharon. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese actor turco que nos conquistó con su carisma, su talento y, digámoslo, su irresistible atractivo. Vamos a sumergirnos en su vida, en su carrera, en sus relaciones y en esos rumores que han circulado por todas partes. ¿Están listos para el chismecito sabroso? Yo sí. Pero antes de empezar, quiero recordarles algo importantísimo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis. Y al hacerlo, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de noticias, análisis y, por supuesto, mucho chisme. Así que no lo duden, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Me harían muy feliz. Y ahora sí, vamos con el tema de hoy. Kerem Bürsin. Ese nombre evoca imágenes de elegancia, de intensidad, de esa mirada profunda que te atrapa y no te suelta. Desde que lo vimos por primera vez, ya sea en *Seref Meselesi* o en el boom global de *Love is in the air*, Kerem se convirtió en un fenómeno. Y es que, ¿cómo no iba a serlo? Es guapo, talentoso, habla varios idiomas y aparentemente tiene una personalidad que lo hace aún más atractivo. Pero, ¿qué sabemos realmente de él? ¿Qué se esconde detrás de esa fachada de galán de telenovela? Una de las cosas más interesantes de Kerem Bürsin es su naturalidad. No es de esos actores que parecen haber salido de un molde perfecto. Él tiene algo auténtico, una chispa que lo diferencia del resto. Y eso, amigos, se nota en sus entrevistas, en sus redes sociales y en la forma en que se relaciona con sus fans. Es alguien que parece estar genuinamente interesado en conectar con la gente, y eso es algo que lo hace muy cercano y querido. Y hablando de fans, madre mía, la legión de seguidoras que tiene Kerem. Están por todas partes creando cuentas de fans, compartiendo fotos, vídeos, analizando cada uno de sus movimientos. Es impresionante la devoción que genera. Y es que ¿quién no querría tener un poquito de Kerem en su vida? Sus fans no solo lo admiran por su apariencia física, sino también por su talento, su inteligencia y su compromiso con causas sociales. Es un ícono para muchas personas, un ejemplo de perseverancia y de cómo perseguir los sueños. Pero, ¿qué hay de su vida amorosa? Ay, ese es el meollo del asunto. Porque Kerem Bürsin, con su encanto innato, parece que ha coqueteado toda la vida. Y es que ¿cómo resistirse a un hombre así? Los rumores, los chismes, las especulaciones, han sido constantes. Y claro, con su éxito, cualquier acercamiento a una mujer, ya sea en pantalla o en la vida real, genera un alboroto mediático. Empecemos por lo más reciente, el romance que todos recordamos, Hande Erçel. La pareja de *Love is in the air*. La química entre ellos era innegable, la conexión, palpable. Y claro, el romance traspasó la pantalla. Durante meses fueron la pareja más comentada, la más fotografiada, la que hacía suspirar a medio mundo. Fotos juntos, declaraciones de amor, viajes. Parecían el cuento de hadas perfecto. Sus apariciones públicas eran un evento, y cada publicación en redes sociales era analizada al detalle. Era como si todo el mundo estuviera involucrado en su historia de amor. Pero como suele pasar, la historia llegó a su fin. Y como era de esperarse, la noticia causó un revuelo enorme. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Aunque nunca supimos la razón oficial, los rumores de incompatibilidad y diferencias en sus vidas laborales siempre estuvieron presentes. Algunos decían que la fama había afectado la relación, otros hablaban de proyectos profesionales que los distanciaban. Lo cierto es que de un día para otro el cuento de hadas se acabó, dejando a sus fans con el corazón roto y a los medios con un sinfín de interrogantes. Pero no se alarmen, la vida de Kerem es larga y llena de posibilidades. Antes de Hande hubo otras mujeres en su vida, y después seguramente habrá más. Aunque Kerem siempre ha sido discreto con su vida personal, los medios y sus fans siempre están al acecho. Y es que a pesar de su fama,
Kerem ha sabido mantener la cabeza fría. Se ha mantenido alejado de los escándalos, de las polémicas innecesarias y se ha enfocado en su trabajo. Se le ha relacionado con otras actrices, modelos y personalidades del mundo del espectáculo. Algunos romances fueron más duraderos, otros apenas duraron un parpadeo. Lo importante es que Kerem parece ser un hombre que disfruta de la vida, que no le teme al amor y que siempre ha sido fiel a sí mismo. Se dice que Kerem es un hombre que valora la independencia y la autenticidad en sus relaciones. No le gusta fingir ni esconderse, y eso se refleja en la forma en que se desenvuelve en el mundo. Recordemos que a pesar de que muchas veces es perseguido por los paparazzi y que su vida privada es tema de conversación en todo el mundo, Kerem Bürsin siempre ha tratado de mantener un equilibrio entre su vida personal y su carrera. No le gusta exponerse demasiado, y prefiere guardar para sí mismo los detalles más íntimos de su vida. Esta discreción, sumada a su encanto y a su misterio, solo ha hecho que el interés por él aumente. Y es que a pesar de su fama, Kerem Bürsin ha sabido mantener la cabeza fría. Se ha mantenido alejado de los escándalos, de las polémicas innecesarias y se ha enfocado en su trabajo. Y eso, mis amigos, es algo muy admirable. Ha sabido mantenerse fiel a sus principios y a sus valores, y eso es algo que le ha ganado el respeto y la admiración de muchos. No ha permitido que la fama lo cambie, y eso es algo que lo distingue de otras celebridades. Pero, ¿qué hace a Kerem Bürsin tan especial? Además de su atractivo físico, que es innegable, creo que su éxito radica en su versatilidad. Es un actor que se atreve a tomar riesgos, que no tiene miedo a salir de su zona de confort y que siempre está buscando nuevos desafíos. Y esto se refleja en la variedad de papeles que ha interpretado. Desde el galán romántico hasta el personaje más complejo y oscuro, Kerem siempre se entrega al máximo. No se conforma con interpretar un solo tipo de personaje, sino que busca explorar diferentes facetas de su talento. Además, es un hombre comprometido con su trabajo y con su comunidad. Siempre está dispuesto a apoyar causas sociales, a hablar sobre temas importantes y a utilizar su plataforma para generar conciencia. Y eso, en estos tiempos, es algo muy valioso. Se involucra en proyectos que van más allá de lo profesional, y utiliza su voz para abogar por aquellos que no la tienen. Es un hombre que se preocupa por el mundo que lo rodea, y que quiere dejar una huella positiva. Y hablando de su trabajo, ¿qué podemos esperar de Kerem Bürsin en el futuro? Muchas cosas, por supuesto. Está en un momento álgido de su carrera, con proyectos en puerta y con la mira puesta en seguir creciendo como actor y como persona. Seguramente lo veremos en nuevas series, en películas y, quién sabe, quizás hasta en Hollywood. Todo es posible para Kerem. Su ambición y su talento no tienen límites, y estamos seguros de que seguirá sorprendiéndonos con su trabajo. Además de sus proyectos profesionales, también esperamos ver a Kerem involucrado en nuevas causas sociales, y que siga utilizando su plataforma para generar conciencia. Pero lo más importante es que Kerem Bürsin es un ser humano, con sus virtudes y sus defectos. Es un hombre que, a pesar de la fama, sigue siendo auténtico, sigue siendo el mismo. Y esa es la clave de su éxito. Es una persona que no teme mostrarse tal y como es, y eso es algo que lo hace muy cercano a su público. Su autenticidad es lo que lo diferencia de otras celebridades, y es lo que lo ha convertido en un ícono para muchas personas. Y es que, amigos, el mundo de la farándula siempre es un misterio. Y cuando hablamos de celebridades como Kerem Bürsin, la intriga se multiplica. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Qué es lo que realmente sucede en sus vidas privadas? A veces, la línea entre la realidad y la ficción se difumina. Los medios de comunicación, las redes sociales y los rumores crean una atmósfera de especulación constante, y es difícil saber qué creer. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que Kerem Bürsin es una figura que nos apasiona, que nos inspira y que nos sigue sorprendiendo con su talento y su personalidad. Es un actor que ha dejado una huella en la industria del entretenimiento, y que seguirá dando de qué hablar. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que más les gusta de Kerem Bürsin? ¿Cuál es su papel favorito? ¿Qué esperan de él en el futuro? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus chismes, de todo. La caja de comentarios está abierta para ustedes. ¿Creen que alguna vez revelará los secretos de su vida privada? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver que hiciera? ¿Cuál es su look favorito? No se queden con nada, quiero saberlo todo.
Ahora, antes de que se me olvide, quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles lo último del mundo del espectáculo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido, y les agradezco de corazón por estar aquí. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Compartan este vídeo en todas sus redes sociales para que más personas puedan disfrutarlo. Eso me haría muy feliz. Cada like, cada comentario y cada suscripción son una motivación para seguir adelante. Y ya saben, cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Así que no duden en apoyarme. Y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Así no se perderán ninguna de las noticias, análisis y chismes que les tengo preparados. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Y recuerden, el chisme nunca termina.